Persiguiendo al Jade, capítulo 103. Cuando finalmente aparecieron a la vista las banderas de los refuerzos liberados por Tan Peiyee, Fan Chanyu y los exhaustos soldados que siguieron con una renovada esperanza de abrirse paso. Muchos de los soldados de infantería se envalentonaron y lucharon contra el enemigo con aún mayor ferocidad. Gu Baihu también rugió de júbilo. Maldita sea, casi pensé que mi vida terminaría aquí. Tai Peiyee divisó la bandera de vanguardia de la unidad de Fan Chanyu y dirigió sus refuerzos hacia ella. Al ver que el cerco era inútil, el comandante rebelde hizo su bandera de señales y galopó, dando órdenes rápidamente mediante señales con banderas. Los rebeldes que perseguían a Fan Chanyu y a sus hombres aflojaron su agarre, lo que les permitió unirse rápidamente a los refuerzos de Tai Peiyee. Tang Peiyee, aún montado, miró a Fan Chanyu con sorpresa. Así que fuiste tú quien se adaptó al campo de batalla liderando el flanco derecho como una vanguardia contra la formación enemiga. Fan Chanyu se encontraba en un estado lamentable. Su casco había desaparecido hace rato, su pequeño moño apenas se sostenía, su rostro estaba manchado de sangre y polvo, sus penetrantes ojos negros permanecieron feroces como los de un tigre que desciende de la montaña. Exhausta se apoyó en su espada cortacaballos para mantenerse en pie. Estaba a punto de juntar los puños en señal de victoria cuando Tai Peiyee, al notar el cansancio de su grupo, hizo un gesto con la mano para restarle importancia a la formalidad. El flanco derecho se ha desempeñado excepcionalmente bien. Una vez que termine la batalla, lo felicitaré personalmente ante el señor He. Los soldados exhaustos estaban detrás de Chanyu. Se animaron al oír sus palabras, sus rostros se iluminaron de alegría. Pero entonces el caos estalló en el frente. Entre la multitud, Chanyu y sus hombres no podían discernir lo que sucedía. Tang Peiyee, sin embargo, giró la cabeza bruscamente con expresión severa. Los rebeldes intentan acercar al general He. Síganme para reforzarlo. Con las tropas de Tang Peiyee despejando el camino, Chanyu y el flanco derecho finalmente tuvieron un momento para recuperar el aliento. Tang Peiyee dirigió su caballería para romper el cerco de los rebeldes que rodeaban a las 5.000 tropas de Jingwan, abriendo rápidamente una brecha. Chanyu entonces dirigió el flanco derecho a través de la brecha, diezmando a los soldados de infantería rebelde a ambos lados para ampliar la abertura, asegurando así que las tropas de Jinzhou atrapadas pudieran retirarse si fuese necesario. Con Tang Peiyee y Jingwan atrayendo las fuerzas principales de los rebeldes, la unidad de Chanyu solo tuvo que lidiar con soldados de infantería dispersos, lo que facilitó mucho la tarea en comparación con antes. Pero de repente, la formación de caballería de Tang Peiyee se derrumbó inexplicablemente, permitiendo que las fuerzas rebeldes penetraran en su fila. Chanyu y los demás se esforzaban por ver qué ocurría en el centro del campo de batalla, pero las figuras se movían les impedían ver con claridad. Gu Baiyu maldijo: ¿qué demonios está pasando allí adelante? Entonces una voz rebelde rugió: Jin Jingwan está muerto. El grito se extendió como pólvora, electrizando a los rebeldes. Entre las tropas de Jinzhou, ya fuera la caballería de Tang Peiyee o el flanco derecho de Chanyu, la sorpresa y el miedo se reflejaban en su rostro. Jin Jingwan era el general al mando de esa campaña contra Chunzhou. Si moría, ¿cómo podrían continuar la batalla? Chanyu apretó sus labios agrietados y miró el caótico campo de batalla que se extendía ante ella y dirigió a los soldados supervivientes bajo su mando. Quédense aquí y protegen a Baihu. No tienen que seguirme. Dicho esto, cargó directamente hacia el corazón de la batalla. Sichel le había dicho una vez que si Jingwan era un viejo amigo de sus padres, ella llevaba tanto tiempo en Chunzhou cumpliendo diligentemente con su deber en el campamento militar, sin recurrir a la influencia del gran tutor ni de Sichen para acercarse directamente a Jin Jingwan y preguntarle por sus padres. Quería ganarse su lugar en el ejército y obtener el derecho a conocer a Jin Jingwan, y entonces indagar sobre los asuntos de sus padres. Su intención era vengar a sus padres con sus propias habilidades. En este asunto, Fan Chanyu no quería depender demasiado del gran tutor Tao ni de Sichen. ¿Quién hubiera imaginado que en esta primera gran batalla ella saldría ilesa, pero Jin Jingwan, el comandante, habría muerto? Sin importar las circunstancias, quería abrirse paso hacia el frente para verlo con sus propios ojos. Sin dudarlo, Xiegu la siguió. Algunos soldados leales, al ver esto, también tomaron sus armas para unirse, pero Gu Baihu, quien acababa de decapitar un rebelde, los detuvo. Furioso, con la barba casi erizada, maldijo:
¿Acaso creen que sus cabezas están demasiado bien sujetas a sus cuellos? Uno de los soldados rompió a llorar sollozando. El general He está muerto. La jefa de escuadrón Fan debe haber luchado para encontrarlo. Yo también quiero encontrar y recuperar el cuerpo del general He. Jin Jin-wan era conocido por su amor al pueblo y a los soldados, a quienes trataba como sus propios hijos. Tanto los militares como los civiles de Chunzhou lo tenían en alta estima. Al oír la repentina noticia de su muerte en el campo de batalla, los soldados que se encontraron abajo quedaron sumidos en el caos. Hu Bai-Hu abofeteó al soldado que lloraba y gritó: «Hacerte el héroe no es tu trabajo. ¿Acaso no conoces tus límites? Mantén este espacio por mí». Fan Chanyu se abrió paso luchando para tener una mejor vista del campo de batalla. Incluso le arrebató un caballo a un rebelde. No reconoció a Jin Jin-wan, pero al ver a Tai Penjin enfrascado en el combate con un general de Chonzhou, espolió a su caballo para acercarse a ellos. Tan Penjin se giró y vio a Fan Chanyu gritando con urgencia: «¡Rápido! ¡Salven al general He y tráiganlo de vuelta al campamento!». Al oír el grito de Tan Penjin, Fan Chanyu sintió una oleada de alivio. Jin Jin-wan no estaba muerto. Los rebeldes deberían haber difundido la noticia anterior para desmoralizar las tropas. Recorrió la mirada de la zona y divisó al general de Jinzhou había caído de su caballo, luchando contra los soldados rebeldes. Se abrió paso a la fuerza gritando a pleno pulmón: «General He, es usted». El viejo general alzó la vista, incluso con la barba manchada de rojo por la sangre que había tosido y la cara cubierta de mugre. Fan Chanyu lo reconoció al instante. Era el general que una vez le había instruido en el manejo de la espada. Su corazón latía con fuerza, un sinfín de pensamientos cruzaron por su mente, pero los peligros del campo de batalla la obligaron a apartarlos por el momento. Blandiendo su espada corta caballo, se abrió paso entre el enemigo y llegó hasta el viejo general extendiéndole la mano. «General, déjeme sacarlo de aquí». Tras abatir a otro soldado rebelde, Jin Jin-wan se apoyó con fuerza en su larga espada para mantener el equilibrio. Sus ojos cansados y envejecidos observaron a Fan Chanyu con un leve rastro de aprobación en su mirada. «¿Eres tú?», tosiendo. Se tapó la boca tosiendo violentamente. A pesar de que sus esfuerzos por ocultarlo, la sangre se le filtraba por los dedos. Fan Chanyu se dio cuenta de que el estado de Jin Jin-wan era crítico. Su mirada se posó en la flecha rota incrustada en su armadura pectoral. El metal circundante ya estaba empapado en sangre. Mientras más generales rebeldes se acercaban como hienas y Jin Jin-wan, gravemente herido, apenas podía levantar su espada, ella no dudó. Con un grito de guerra saltó de su caballo y cargó hacia adelante, con espada en alto. Cuando Xie Wu llegó, Fan Chanyu le gritó: «¡Rápido! ¡Llévate al general He y vete!». Jin Jin-wan reconoció a Xie Wu y comprendió naturalmente que su presencia en el campo de batalla se debía a las órdenes de Zichen para proteger a Fan Chanyu. Tal vez, presintiendo su inminente perdición, Jin Jin-wan pensó en las enredadas rencillas entre la familia Xie y Fan de la generación de sus padres. Al observar a Fan Chanyu, que luchaba contra varios jóvenes oficiales de Jinzhou para cubrir su retirada, sintió un sabor amargo en la boca. Xie Wu ayudó a Jin Jin-wan a subir al caballo, mientras Fan Chanyu luchaba por retirarse, intentando no quedar atrapada en el cerco de rebeldes. Mientras tanto, Tai Penjin no dudó hacerle frente a Chan Xin-wan con un rápido movimiento de su bastón. Chan Xin-wan derribó a Tang de su caballo. Tang rodó por el suelo para esquivar las estocadas de los soldados enemigos que se encontraban abajo. Al ver a Jin Jin-wan estaba siendo rescatado, Chan Xin-wan espolió su caballo en persecución, bramando: «¿A dónde crees que vas, perro de la familia Wei?». Lanzó su lanza cabeza de león hacia adelante. Xie Wu alzó su arma para bloquear, pero la fuerza del golpe de Chan Xin-wan lo obligó a arrodillarse, hundiendo su rótula en la tierra amarilla. El lomo de su espada presionó contra su hombro, e incluso a través de su armadura la sangre comenzó a brotar de la herida. Xie Wu apretó los dientes con tanta fuerza que el sabor metálico de la sangre le llenó la boca. Sus dedos, con sus nudillos blancos alrededor de su empuñadura, no podía levantar ni un ápice de la lanza de cabeza de león que le presionaba su hoja. Chan Xin-wan ejerció más fuerza. Xie Wu tosió sangre, pero aún así se negaba a soltarlo, con la mirada fija en el príncipe. Chan Xin-wan soltó una carcajada. «¡Qué muchacho tan bueno! Inclusive un simple soldado raso tiene tanta habilidad. Es un verdadero desperdicio en Jinzhou. ¿Por qué no sirve bajo mis órdenes?
Wu escupió con furia en respuesta. La expresión de Chan Sin Wan se ensombreció. «Desgraciado», rugió. Alzó su lanza de cabeza de león para derribar a Wu, pero Jin Wan, apenas sujetándose los lomos del caballo, reunió la fuerza suficiente para bloquear el golpe con su propia lanza. Jin Wan no solo resultó herido por las flechas, sino que también sufrió graves lesiones internas. El más mínimo esfuerzo le provocaba un ataque de tos y sentía como si sus órganos se desgarraran. Tras bloquear aquella única estocada de la lanza, se desplomó sobre el caballo, tosiendo incontroladamente e instó a Wu: «No te preocupes por mí, corre». Chan Sin Wan se burló: «¿Cuál es la prisa? Ninguno de ustedes escapará hoy». Blandió su lanza cabeza de león en un amplio arco, apuntando de nuevo hacia Wu, pero una espada larga de hierro negro interceptó repentinamente su arma. El choque provocó una descarga eléctrica que entumeció la mano de Chan Sin Wan y ese giro sorprendido al ver al recién llegado. La figura vestía un uniforme andrajoso de soldado de infantería de Jinzhou, con el rostro manchado de sangre y suciedad, aunque la complexión delgada para ser un hombre, su postura, empuñando la espada larga, denotaba la determinación de defender el paso contra 10.000 hombres. Chan Sin Wan reflexionó: «Qué extraño, hoy los soldados de infantería de Jinzhou parecen volverse más formidables a cada minuto». Fan Chanyu gruñó: «Para acabar con un súbdito traidor como tú, soldados rasos como nosotros somos suficientes». Su voz era ronca, parecida a la de un hombre joven, lo cual por un momento no despertó las sospechas de Chan Sin Wan. Chan Sin Wan se burló: «Mocoso arrogante, toma esto». Espolió su caballo y lanzó una rápida serie de estocadas con la lanza. Fan Chanyu bloqueó y esquivó, pero aparte de Zichen y Jin Wan, era la primera vez que enfrentaba a un comandante tan hábil. Sus ataques eran rápidos e impredecibles, lo que obligaba a esforzarse a seguirle el ritmo. Al ver que a Fan Chanyu en desventaja, Wu supo que el despiadado príncipe de Chanxin no tendría piedad. Su ansiedad ardía como el fuego. Cuando Tan Penji finalmente logró abrirse paso entre los soldados rasos, Wu le ordenó inmediatamente que protegiera a Jin Wan, se retirara mientras él corría a ayudar a Fan Chanyu. Tan Penji, dividido entre la preocupación por Fan Chanyu y la inquietud por las heridas de Jin Wan, lo acompañó de regreso a las líneas del ejército de Jinzhou. Al notar los labios pálidos de Jin Wan, no pudo evitar maldecir: «Este maldito príncipe de Chanxin, emboscando en plena batalla. ¿Qué clase de táctica es esta? Si no fuera por esta herida de flecha, podrías haber vencido». La expresión de Jin Wan se ensombreció al recordar el impacto de la flecha. No era raro que alcanzaran flechas perdidas en el campo de batalla, pero él intuía quién había disparado realmente aquella flecha con la intención de que muriera bajo la espada del príncipe de Chanxin. Estaba el primer ministro tan desesperado por silenciarlo, temiendo que pudiera revelar la verdad sobre la pareja Fan. ¿Y era Wei Qilin realmente inocente de aquel accidente de transporte de grano ocurrido hace años? De repente, agarrando con dificultad el brazo de Tan Pinji, susurró con voz ronca: «Ve, saca a esa niña». Tan Pinji se quedó paralizado un instante antes de darse cuenta de que Jin Wan probablemente se refería a Fan Chanyu. No queriendo permitir que un talento tan prometedor pereciera a manos del príncipe, respondió rápidamente: «Iré a ayudarle de inmediato. Mi señor, regrese al campamento para recibir tratamiento». Fan Chanyu y Wu lucharon codo a codo, pero el ataque del príncipe de Chanxin siguió siendo abrumador. Su destreza con la espada había mejorado, pero comparado con un veterano experimentado como el príncipe, que contaba con décadas de experiencia en el campo de batalla, aún era demasiado inexperta. El cansancio mermaba aún más la eficacia de sus ataques. Al percatarse de su estilo marcial, el príncipe la evaluaba y preguntó repentinamente: «¿Qué relación tiene Jin Wan contigo?». Jadeando mientras se apoyaba en su espada cortacaballo, Fan Chanyu: «Él es mi comandante del ejército de Jinzhou». El príncipe se burló: «Esta técnica de espada fue creada conjuntamente por los dos generales del Tigre del clan Wei, Jin Wan y su hermano jurado. Ese hermano murió hace años, dejando sola a Jin Wan, quien aún la practica. ¿Cómo podría un simple soldado de infantería heredar sus verdaderas enseñanzas?». Fan Chanyu se puso rígido al oír estas palabras. Su padre le había enseñado esta técnica y Jin Wan la reconoció
al instante durante su entrenamiento. ¿Podría su padre haber sido el hermano jurado de Jin Jin-wan? Antes de que pudiera asimilarlo, la punta de la lanza del príncipe se torció mientras cargaba contra ella a caballo. Una vez que te capture, negociaré los términos con Jin Jin-wan mientras aún se aferre a la vida. Fan Chanyu no fue tan ingenuo como para bloquear el ataque montado de frente, haciendo caso a la advertencia de Sieku, lo esquivó. En ese preciso instante, Tan Penji regresó a caballo para ayudarlos. Aprovechando el momento mientras Tan Penji enfrentaba al príncipe, Fan Chanyu usó su alcance de espada para atacar las patas traseras del caballo. El corcel se desplomó de lado, pero el príncipe saltó a un lado usando su lanza, aterrizando firme con una mirada feroz. La carga de Tai Peiji fracasó mientras hacía girar su caballo con un rugido. ¡Muere, traidor! El príncipe imitó el movimiento anterior de Fan Chanyu, girando para apuñalar la montura de Tai Peiji. El caballo, presa del pánico, salió disparado a través del campo de batalla, obligando a Tai Peiji a saltar y caer repetidamente antes de detenerse. Para entonces, Fan Chanyu y Sigu estaban completamente exhaustos, con el cuerpo cubierto de heridas. Sigu había sufrido lesiones internas para intentar esquivar los golpes del príncipe y apenas se mantenía con vida. Fan Chanyu comprendió que, incluso si ella y Tan Peiji unían fuerzas, no serían rival para Chan Xing-wan. Estaba completamente exhausta. Apenas podía blandir su espada corta a caballos. Prolongar la lucha solo conseguiría que Chan Xing-wan los venciera primero. Su mirada se posó en un joven oficial de Chunzhou que cabalgaba para ayudar a Chan Xing-wan y de repente se abalanzó sobre él. El oficial no notó la intención de Fan Chanyu y rápidamente alzó su lanza para atacar, pero ella le arrebató el asta y lo derribó del caballo. Con una mano sujetando la silla, saltó sobre el corcel galopante. Aprovechando que Chan Xing-wan estaba distraído con Tai Peiji, lanzó rápido un tajo lateral con su espada. Chan Xing-wan esquivó el ataque por poco e intentó perseguirla, pero dos piernas no eran rival para cuatro. Tai Peiji, al oír la señal de Fan Chanyu, también se retiró rápidamente. Para cuando llegaron los demás refuerzos de Chunzhou, Chan Xing-wan ya había requisado un caballo y había emprendido la persecución. Fan Chanyu yacía tumbada sobre el lomo del caballo, evitando el combate y llevando a Chan Xing-wan en una persecución frenética. Jadeaba con más fuerza que el corcel galopaba bajo ella. Intentaba ganar tiempo para recuperar fuerzas. Chan Xing-wan pareció comprender su plan. Sacó un gran arco del lomo de su caballo y colocó una flecha de plumas blancas y la disparó contra Fan Chanyu. Al sentir la flecha silbando cerca de su cuero caballudo, tuvo un escalofriante pensamiento de que hoy podría ser su último día. Se apretó aún más contra el caballo. Cuando las flechas fallaron su objetivo, Chan Xing-wan apuntó en cambio a su montura. El caballo relinchó cuando una flecha le alcanzó la pata, haciendo caer al suelo. Fan Chanyu se desplomó. Su espada cortacaballos cayó al suelo con un estrépito. Jadeando, parecía completamente exhausta. Chan Xing-wan presionó su lanza de cabeza de león contra la garganta. Luego frunció el ceño profundamente al notar que no tenía nuez de Adán. ¿Una mujer? Fan Chanyu, con el rostro demacrado, permaneció en silencio. Clavó la punta de la lanza bajo su coraza, a la altura de las costillas, con la intención de subirle a su caballo, pero cuando agarró el cuello para colocarle a la silla de montar, Fan Chanyu atacó. Sacó el cuchillo desde el huesar oculto bajo su brazalete y clavándolo profundamente en la axila desprotegida de Chan Xing-wan. Sus años como carnicera le fueron de gran utilidad. Sabía exactamente dónde se encontraban los huesos, tendones y cartílagos. La hoja se hundió hasta la empuñadura sin resistencia. Tú. Chan Xing-wan miró fijamente a su manga, ahora empapada en sangre, y luego Fan Chanyu sin palabras, apretando la mandíbula para contener la sangre que le subía a la garganta. Sacó una daga y le cortó el cuello. Aún inmovilizada por la lanza, Fan Chanyu no tuvo oportunidad de esquivarla. Atrapó la hoja con la mano desnuda, sujetándola con una fuerza para detener su descenso hacia su garganta. Era una apuesta desesperada. Si Chan Xing-wan sucumbía primero a la puñalada en las costillas o si ella flaqueaba por el dolor y el agotamiento. Su visión se nubló por el dolor y la pérdida de sangre, y el sudor corría sobre las sienes. Justo cuando su agarre comenzaba a flaquear, Chan Xing-wan se estremeció violentamente y la sangre que había contenido brotó borbotones por su boca.
Una flecha de plumas blancas se le había atravesado el corazón. Su punta triangular incluso había perforado su armadura con estampado de montañas, y la punta ensangrentada sobresalía de su pecho. Cuando el príncipe de Chansin cayó de su caballo, Fan Chanyu seguía empapada en su lanza de cabeza de león que le atravesaba la coraza. Con ambas manos gravemente cortadas y ardiendo de dolor, no pudo liberarse a tiempo y fue arrastrada con él. Sin embargo, en ese instante de caída, divisó una figura de pie con un arco sobre un caballo a lo lejos. El hombre tenía una horrible cicatriz que le recorría desde el puente de la nariz hasta la mejilla izquierda. Su ojo derecho estaba cubierto como si la cicatriz se extendiera hacia arriba desde el ojo. Fan Chanyu lo reconoció. Él era aquel que la había salvado cuando estuvo a punto de ahogarse en el lado helado a manos de los bandidos de la montaña. Mientras ella caía, el hombre ya había espoleado su caballo hacia ella, en el medio caótico del campo de batalla donde la matanza se desataba por doquier. Todo a su alrededor pareció congelarse. Solo el polvo levantado por el galope de su caballo permanecía en movimiento. Una hoja le cortó la coraza, la lanza con cabeza de león cayó al suelo con un estrépito y rápidamente la subieron al lomo del caballo. Cuando su espada se presionó contra el pecho del hombre, Fan Chanyu jadeó su nombre, Yan Chen, pero ella no escuchó su respuesta. Su aroma familiar disipó la tensión en su mente y se desmayó por el agotamiento y la pérdida de sangre. Así que ella nunca supo con qué fuerza la abrazaba, con los brazos temblando levemente. Fan Chanyu despertó 2 días después. No fue por lesiones graves, sino por puro agotamiento. Al abrir los ojos y al darse cuenta de que estaba en su tienda militar, suspiró aliviada. Justo cuando intentaba incorporarse, hizo una mueca de dolor. Le dolía todo el cuerpo y tenía las manos envueltas en gruesos manojos. Tras respirar hondo, recordó la persona que había visto antes de desmayarse, sin saber si había sido real o una alucinación. Por costumbre gritó «Xiegu». Al no obtener respuesta, recordó que Xiegu también había sido herido por el príncipe de Chansin en la batalla, tosiendo sangre. Probablemente aún se estaba recuperando en la tienda de la enfermería. Usando sus manos vendadas como si fueran torpes manoplas, intentó incorporarse lentamente cuando la solapa de la tienda se levantó repentinamente. Xiegu entró con un cuenco humeante de medicina. El jefe de escuadrón me llamó, estaba afuera preparando su medicina. Fan Chanyu preguntó apresuradamente, ¿cómo están tus heridas? Xiegu respondió, solo heridas leves, ya casi curadas. Su voz era la misma, pero su actitud en general parecía apagada, lo que hizo que Fan Chanyu se sintiera extrañamente inquieta. Ella lo observó, sorprendida, notando que parecía más alto, desconcertado. Xiaogu, ¿cuántos años cumples? Xiaogu respondió, 17. Fan Chanyu asintió y comprendió de repente. Con razón pareces más alto. Sigues creciendo entonces. Extendió sus manos parecidas a los de guantes para tomar el cuenco de medicina, pero Xiegu dudó. Tienes las manos heridas. ¿Quieres que te dé de comer? Fan Chanyu dirigió una mirada aún más extraña. Xiegu bajó la mirada. El médico militar dijo que ambas manos sufrieron daños en los tendones. Sin el cuidado adecuado podría tener dificultades para manejar armas en el futuro. Fan Chanyu miró sus manos fuertemente vendadas, así que ¿era tan grave? Su tono no delataba ninguna preocupación cuando preguntó en cambio, ¿qué hay de las bajas de nuestro escuadrón? Xiegu respondió, 13 muertos, 17 heridos graves, el resto tiene heridas leves. Como supiera que Fan Chanyu acababa de unirse en el ejército y quizás aún no comprendía que las tasas bajas en cada campaña, añadió, es común que las fuerzas de vanguardia sean aniquiladas por completo. Solo sufrir la mitad de las bajas ya es una suerte. Jefe de escuadrón no tiene por qué culparse demasiado. Aunque él lo dijo, Chanyu sintió una profunda tristeza y dijo, cuando lleguen los fondos de compensación del ejército, envíe mi parte de la recompensa a su familia. Xiegu miró a Fan Chanyu y dijo, jefe de escuadrón, usted mató al príncipe de Chansin y obtuvo el primer mérito de esta batalla. La recompensa será de al menos de 1000 taels de plata. Fan Chanyu quedó paralizado. ¿Lo maté? Xiegu asintió. Fan Chanyu intentó recordar los sucesos previos a la pérdida de su conocimiento. Recordaba haber apuñalado a Chansin Wan,
pero fue Sichen quien lo remató con una flecha antes de que exhalara su último aliento. Frunció el ceño y preguntó: «Siegu, ¿él no vino al ejército? Recuerdo haberlo visto en el campo de batalla. Fue él quien disparó a Chen Xinguang y me salvó». Los ojos de Siegu se oscurecieron inesperadamente, profundos e inmóviles como el abismo, que no había sido tocado por la luz del sol durante milenios. El gran tutor fue emboscado de camino a la capital y desapareció. El marqués, preocupado por su seguridad, fue a investigar a quienes lo secuestraron. Nunca estuvo en Chunzhou. La expresión de Fan Chanyu cambió al instante al oír sus palabras. ¿Padre adoptivo? Abrumada por la agitación, intentó ponerse de pie, pero el dolor muscular la hizo desplomarse de nuevo sobre la cama. Siegu extendió rápidamente la mano para sostenerla, pero la retiró en cuanto notó la marca de mordedura en su dedo índice. Demasiado absorta en sus pensamientos como para notarle la momentánea inquietud de Siegu, Fan Chanyu murmuró para sí misma: ¿por qué mi padre adoptivo iría de repente a la capital cuando todo estaba bien? A pesar de la muerte de Chen Xinguang, insistió, solo lo apuñalé bajo la axila. La flecha en el cuerpo no era mía. Alguien me ayudó. Un hombre tuerto con su cara cortada. Ella quería decir que esa persona era probablemente Sichen, pero Siwu la interrumpió. Cuando el general Tan y yo llegamos, jefe de escuadrón, estabas tirada en el suelo junto a tu caballo, aferrando una flecha rota en la mano. No cabe duda que tú mataste a Chen Xinguang. Podría ser. Tras la batalla te atormentaste en una pesadilla. Al oír esto, Fan Chanyu pareció desconcertada por un instante. Podría ser que estuviera tan desorientada que recordara mal. ¿Acaso ella misma apuñaló a Chen Xinguang con la flecha mientras su subconsciente le engañaba, haciéndola creer que alguien le había salvado? Todavía absorta en sus pensamientos, una voz áspera llamó desde afuera de la tienda. ¿Está aquí el jefe de escuadrón Wan? Siegu levantó la solapa de la tienda y respondió: sí. ¿Qué asiento tiene con nuestro jefe de escuadrón? El hombre respondió: el general ha llamado al jefe de escuadrón Fan.